Buenos días, amados y amadas del Señor, a esta sesión 84 del comentario bíblico de Apocalipsis. Y me gustaría, antes de orar, partir leyéndoles este texto de número 6, que dice así. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeceréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Padre Santo, qué preciosa es tu palabra. Te rogamos que en este día alces tu rostro sobre nosotros y podamos comprender la grandeza de las promesas, Señor, que tú has puesto sobre nosotros. Que en este día podamos maravillarnos una vez más del precioso plan de salvación, del Evangelio, de tu obra en la cruz. Tu obra salvífica, Señor, tu gracia sobre nosotros, que es gracia sobre gracia, es eterna. En este día queremos glorificarte de todo corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Es muy lindo este texto y a veces se nos olvida la profundidad que tiene. Probablemente han escuchado de este texto de número 6, una oración de bendición. Y hoy, el texto de hoy que vamos a leer hoy día en Apocalipsis tiene mucho que ver con este texto. Aquí el Señor le enseñó a los sacerdotes cómo bendecir al pueblo y les da instrucciones bien específicas. Les dice así: ¿quieren ser bendecidos? ¿Quieren ser guardados? Entonces digan esto: que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Fíjense, en la Biblia, en sentido, no sé si figurado o también literal, cuando Dios te mira, todo florece y todo es bendecido. Sabemos que en realidad Dios ve todas las cosas, pero tiene una connotación especial cuando Dios mira a alguien y lo mira con favor. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. La pura mirada del Señor te guarda y te bendice. Entonces, cuando dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, lo que vemos en los autores bíblicos es que cada vez que es mencionado esto, que de hecho en los Salmos va a ser mencionado muchas veces, el que Dios te mire y te mire con luz significa que te mira con favor. Y si te mira con favor, si alza su rostro sobre ti, significa que en ti va a haber paz. Esta es la figura que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que cada vez que Dios mira a alguien y lo alumbra con su rostro, porque de su rostro sale la luz del universo completo, esa ciudad gloriosa de la cual hemos estado hablando, ¿no es cierto? Esa luz, ¿de dónde proviene? Del trono de Dios. ¿Y del trono de Dios de dónde proviene? Del trono, no, del rostro de Dios. Toda luz del universo parte del rostro de Dios y atraviesa todo y bendice todo y hace que todo florezca. Cuando Dios te mira con su rostro de luz, tú eres bendecido y tienes paz. Ahora bien, lo mismo se ve en la Escritura al revés. Cuando nos menciona en Deuteronomio 31:17, vamos a Deuteronomio 31:17. Cuando dice así: si el pueblo pecaba, ¿no es cierto? Están estas maldiciones en Deuteronomio 31 y dice: y se encenderá mi furor contra el pueblo en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Por un lado, cuando Dios alumbra con su rostro a alguien o a un pueblo o una situación, todo florece, todo es bendecido. En cambio, cuando Dios esconde el rostro, es decir, mira a otro lado en sentido figurado, ¿no es cierto? Porque el Señor siempre lo ve todo, pero cuando esconde su rostro de ese alguien, lo que ocurre es que es consumido, es destruido, porque al quitar el rostro, en realidad hay un abandono. Dice: yo los abandonaré y serán consumidos. Todas estas figuras están muy presentes en la Biblia. Ya como lo ven acá, desde el Pentateuco mismo, desde los primeros 5 libros de la Biblia en adelante, uno empieza a ver toda la simbología que gira en torno al rostro de Dios. Cuando Dios brilla a alguien con su rostro, lo mira con su rostro,
florece. Cuando Dios quita el rostro, es consumido. Y el ser humano podrá mirar el rostro de Dios. Si el rostro de Dios causa tanta bendición al mirar hacia abajo, el ser humano podrá mirar hacia arriba y podrá mirar el rostro de Dios cara a cara. La respuesta bíblica es: no se podía. No se podía. Fíjense lo que dice ahí en Éxodo 33, 20. Porque, interesantemente, leemos, ¿no es cierto?, en Éxodo que Moisés conversaba con Dios cara a cara. Y uno dice, ¿pero cómo conversaba con Dios cara a cara? ¿Con quién conversaba? Creemos que conversaba con el Hijo, con Jesucristo. Porque el Padre mismo le dijo así a Moisés, le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás en la peña, y cuando pase mi gloria yo pondré en una hendidura la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Como les decía, en otro texto de Éxodo, dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Que no se puede ver su rostro y al mismo tiempo se puede ver. Bueno, creemos que, de hecho, Moisés y tantos santos de la antigüedad vieron y conversaron con Dios, conversando con el único mediador entre Dios y los hombres, con Cristo, en esa época preencarnado, a través de estas teofanías, presencias de Dios en el Antiguo Testamento. El Hijo mismo, el Verbo de Dios, presente y apareciéndose y conversando con Abraham, con Moisés, con distintos personajes. Sin embargo, al mismo tiempo la Biblia dice que Dios vive en una luz inaccesible, que nadie ha visto a Dios, y probablemente se refiere ahí al rostro de Dios, porque precisamente estos textos bíblicos dan cuenta de eso, de que no puede ver el ser humano el rostro de Dios, porque muere, perece, dice: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. ¿Por qué no puede ver el ser humano el rostro de Dios? En este caso, hablando de Dios Padre que está en el trono. ¿Por qué no lo puede ver? Porque el tema de ver el rostro tiene muchas connotaciones que en muchas áreas que son potentes de ver. Tal vez para entender esto un poco más, veamos un ejemplo, una historia de David con su hijo Absalón. 2 Samuel 14, versículo 24. Y vamos a ver algunas cosas que podemos desprender de este texto bíblico. Absalón había matado al hijo de David, que había violado a la hermana de Absalón. Entonces David estaba muy molesto por ese asesinato, aunque él mismo tampoco había obrado bien, ¿no es cierto?, con su hijo, que había violado a una hija de él y él no había hecho nada. Bueno, eso es todo otro tema, ¿no es cierto?, ese entuerto familiar. Pero quiero sacar a relucir un par de temas respecto al rostro. Dice: mas el rey David dijo: váyase Absalón a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Qué implicaba en este caso, en esta historia, que Absalón no pudiese ver el rostro de David? Es que David estaba enojado con Absalón. Había una ira entre medio. No había paz entre el rey y su hijo. No había paz. Entonces, el sentido de que no puede ver mi rostro tiene que ver también con eso, con que cuando hay ira y no hay paz. Dice acá el versículo 28 que estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Absalón después, ¿no es cierto?, ya empezó a colapsar. Y más adelante dice: Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿por qué viene Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Es decir, Absalón aboga ante Joab, el general del ejército de David, y dice: yo quiero ver el rostro del rey. Porque ¿qué implicancia tenía no ver el rostro del rey? Es que había una ira entre el rey y él. Y ahora fíjense otra cosa interesante con el rostro. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Fíjese que cuando Absalón volvió a ver al rey David, el rey David lo besó. Cuando vio su rostro, lo besó, porque significaba que había paz. Es decir, ver el rostro de alguien significa que hay, en sentido figurado, paz con esa persona.
Ahora, hay otra figura que vemos también en esta historia, es que cuando en la Biblia aparece muchísimo, esto en muchos pasajes, cuando alguien se presenta ante una autoridad, inclina su rostro. Inclinó su rostro a tierra delante del rey. Esta es una frase muy repetida en la Biblia. Y lo vemos tanto con reyes terrenales como también cuando se presentan ante Dios. Inclinarse ante el rey. Inclinar el rostro significa esconder el rostro por un temor reverente. En cambio, cuando el rey te tomaba y te levantaba el rostro, había paz. Ahora tomen eso en el sentido salvífico que tenemos con el Señor. El Señor, Dios Padre, que es santo, 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 dijo: ningún ser humano podrá ver mi rostro sin morir. Va a morir. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene pecado. Por tanto, por muy amoroso que sea el Padre, el ser humano no puede verlo porque se disuelve, se deshace. No logra tolerar la luz del rostro de Dios. Hay ira, por tanto, hay maldición entre el rostro del Padre, ¿no es cierto?, y el ser humano. Y eso es insolayable, no se puede esconder, porque la luz de Dios traspasa todas las cosas y saca a relucir plenamente todo el pecado y toda mancha humana. Por tanto, no podemos ver el rostro de Dios, porque no hay paz para con Dios, porque nadie busca a Dios. Nadie está bien con Dios Padre. ¿Quién puede ver el rostro de Dios? Bueno, la verdad es que hay uno. Hay uno que sí pudo ver el rostro de Dios, uno que se presentó ante Él sin temor. Como les decía, el presentarse ante Dios y esconder el rostro es símbolo de temor. Les voy a mostrar otros versículos para que vean cómo esto estaba presente en la Escritura. Vamos a Éxodo 3, versículo 6. Cuando Moisés se presentó ante Dios y Dios dijo: yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando alguien se acerca a Dios, se da cuenta de la indignidad y la autoridad que hay en él, esconde su rostro. Y eso no solo ocurre con Dios, ocurre también con criaturas de autoridad. Imagínense cuánto más con el Creador. Vemos ejemplos de esto cuando, por ejemplo, aparecen ángeles y las personas se asustan y que dicen que inclinan el rostro. Vemos eso en Lucas 24, versículo 5 acá, dice: y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es cuando aparecen aquí, ¿no es cierto?, estos ángeles en la tumba y los que están ahí presentes les da miedo y bajan el rostro en tierra. Entonces, agachar el rostro tiene que ver con sentir un miedo, sentir un temor ante la autoridad que está ahí. Por eso es símbolo también, la postración es un símbolo de temor reverente. Es temor reverente. Y todos se postran ante el Creador porque ¿quién es digno de mirarlo cara a cara? Y ahí hay otra connotación que surge de mirar a alguien cara a cara. Mirar a alguien cara a cara es de alguna manera situarse de igual a igual. Cuando estamos ante una autoridad, uno se presenta inclinándose. Mirar a alguien fijamente a los ojos y mirarlo así como de tú a tú significa que hay una especie de igualdad entre uno y otro. Hay un símbolo entonces ahí, no solo de estar en paz con alguien, sino que también de estar igual a alguien y conocer a ese alguien. Conocer a ese alguien. Uno cuando ve a las personas y las ve todas de espaldas, se ven algunas más parecidas que otras, pero no podríamos decir que conozco a alguien si no le he visto la cara. Cuando miramos a alguien a la cara, ahí uno conoce a ese alguien. Nos damos cuenta quién es. La cara tiene algo único. De alguna forma gestiones, ¿no es cierto?, expresiones y gesticulaciones que son bien únicas de cada persona. Las personas en cuerpo pueden ser más o menos iguales o no, pueden haber cierto tipo de cuerpos, pero si queremos reconocer a alguien realmente, conocerlo, es necesario verle el rostro. Entonces, mirar el rostro de alguien, fíjense todo lo que implica. Implica conocer a alguien, estar a la par con alguien, significa estar en paz con alguien y significa que haya una bendición, entonces, entre esos alguienes. En la Biblia vemos que el ser humano, desde nuestros padres, lo que hicieron, desde que entró el pecado en la humanidad y se corrompió esta carne, desde nuestros padres Adán y Eva, el ser humano se escondió del rostro de Dios.
Y Dios en su misericordia igual miró al ser humano. Y cada vez que mira al ser humano, florece y hay bendición. Pero también está la ira, por tanto muchas veces el Señor quita el rostro. El ser humano entonces se esconde ante ese rostro de Dios. Y eso lo vemos desde Adán y Eva hasta Apocalipsis, donde leemos, por ejemplo, en el capítulo 6, estuvimos leyendo en Apocalipsis 6, cuando pasamos por ahí, versículo 15 y 16, dice: los reyes de la tierra y los grandes y ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas y decían a la montaña y peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ante el rostro de santidad de Dios Padre, ante la luz escudriñadora del que todo lo ve, el ser humano se esconde. ¿Quién puede estar de pie ante Dios? Solamente uno: el Rey de Gloria, nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Rey de Reyes, que nunca pecó y que siempre, desde la eternidad y hacia la eternidad, ha actuado en mansedumbre y humildad hacia el Padre. Nunca se ha sublevado, nunca ha habido mal o ha surgido mal en su corazón. Siempre ha habido perfección y por tanto mira al rostro del Padre, se para delante del Padre como de igual a igual, porque es Dios, y es bendecido plenamente por el Padre. Hay paz entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El Hijo es nuestro gran representante, el único ser humano digno de reinar por la eternidad. Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué yo les explico todo esto del rostro? Si estamos en Apocalipsis 22. Porque si no entendemos toda esta historia, toda esta línea bíblica, este hilo que va desde Génesis en adelante y nos habla del simbolismo del rostro y lo que significa en sentido figurado, no podríamos entender el privilegio tremendo e incomparable que se nos describe en Apocalipsis 22. Porque después de todo lo que les dije, la verdad es que no me atrevo a leerles estos versículos. Porque dice lo siguiente: no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Después de que les acabo de decir que en la línea bíblica ver el rostro de alguien es conocer a alguien en intimidad y situarse de igual a igual y estar en plena paz, resulta que ahora le estoy diciendo que este texto dice que vamos a ver el rostro de Dios. Ese rostro que vive en una luz inaccesible. El rostro del Padre. Yo creo en lo personal que este texto habla de eso. De la promesa de ver el rostro del Padre que nunca nadie ha visto, solo el Hijo tiene el privilegio. ¿Por qué me atrevo a decir algo así? Porque a lo largo de Apocalipsis nos hemos dado cuenta que para el Padre, nosotros, sus hijos, estamos en Jesús. Y al estar en Jesús, estamos posicionados al nivel de Jesús. A tal punto que hemos leído cosas increíbles como Apocalipsis 3:17, que te dice: te vas a sentar conmigo en mi trono. En mi trono, o sea, ni siquiera los querubines o arcángeles se sientan ahí. Entonces, ¿cómo puede haber ese tipo de promesas? Y acá nos encontramos con otra promesa que está al nivel de sentarse en el trono de Dios, que es ver el rostro del Padre, que vive en una luz inaccesible. Mis queridos, yo no sé cuándo va a ocurrir esto. Puede ser que ocurra en 1.000 millones de años más, cuando estemos un pichintún más dignos. Aunque al mismo tiempo el Señor dice: tú ya eres digno por la sangre de Cristo. Y yo te veo en Cristo. Imagínense el privilegio que significa haber sido salvados por el Hijo unigénito, el único que conoce al Padre en intimidad y que ha visto su rostro y lo ve de cara a cara. Nosotros vemos a Cristo y el Señor nos ha concedido ver a Cristo,
pero al mismo tiempo nos dice que tendremos el privilegio eterno de ver el rostro de Dios. Ahora, no crean que vamos a ser Dios, ¿ok? Porque el texto mismo nos saca de esa idea, porque dice ustedes van a ser siervos. Ojo aquí, ustedes van a ser siervos y le servirán, y dice su nombre estará en sus frentes, y cuando habla de que el nombre está tatuado en la frente, significa que hay una pertenencia, le pertenecemos, ya no somos autónomos, no somos independientes, no, le perteneceremos a Dios, le serviremos a Dios, pero tendremos un privilegio que tiene Dios. Y eso sí que es pura gracia, mis queridos. No estamos hablando que nosotros nos tornaremos Dios, no estamos hablando de un politeísmo, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando de que tendremos, siendo siervos, siendo criaturas, estando bajo Dios, Dios nos va a dar privilegios de Dios, que es ver su rostro. Como les decía, me asusta leerles este texto porque no comprendo el nivel de gracia y de amor del Señor. ¿Cómo el Señor puede permitir algo así? Bueno, es su pura bondad, porque Él sabe el gran privilegio y el gran gozo y el asombro que eso va a provocar en nosotros. Conocerlo a Él, conocer la infinitud, escudriñar las infinitudes del corazón del Padre. Qué lindo va a ser, mis queridos. No hay nada que se compare en este mundo a esta pura promesa de ver el rostro de Dios. No se aferren a las cosas de este mundo. Se los he dicho a lo largo de estas 84 sesiones. No se aferren a las cosas de este mundo. Hay tanto gozo por delante, hay tanto privilegio por delante, que la verdad es que no nos vamos ni a acordar, dice el texto bíblico, de lo que estamos viviendo acá. Tal vez estás sufriendo, estás en opresión, estás con duelo, estás con enfermedades. No te vas ni a acordar. Cuando veas el rostro del Padre, ni siquiera te vas a acordar de estas cosas. Así que persevera, sigue adelante. Porque cuando llegues allá, no habrá ahí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de sol. ¿Por qué? Porque el Señor los iluminará. Y esta frase nos recuerda a la primera frase que leímos en esta sesión, que es número 6. Cuando dice, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti. Él dice, sí, eso va a ocurrir. Va a ocurrir literalmente. El Señor te va a iluminar con su rostro. Y nunca quitará su rostro, sino que eternamente te bendecirá, porque allí no habrá más maldición. Y si Él te alumbra con tu rostro y tú vas a ser capaz de mirarlo con tu rostro a Él, significa que tú vas a reinar por los siglos de los siglos. Va a haber una bendición, pero eterna. Eterna. Por tanto, me gustaría volver una vez más ahora a número 6. Y entendiendo toda esta línea, fíjense cómo número 6 se va a cumplir literalmente la consumación. El Señor le dijo a los sacerdotes que bendigan así al pueblo, porque Dios ya sabía lo que tenía en mente. Él tenía en mente que su pueblo lo conociera a Él en intimidad. Por tanto, Él le dijo a los sacerdotes, ¿saben que cuando ustedes bendigan al pueblo, bendíganlo de esta manera? Jehová te bendiga. Sí, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así es. Jehová te guarde. Sí, el Señor nos ha guardado de la ira de Dios por la sangre de Cristo que nos cubre. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Sí, el Señor nos ha mirado con favor eternamente. Y no solo eso. Dice, Jehová tenga de ti misericordia, y la ha tenido. Jehová ha tenido misericordia, tanta misericordia, que dice que Jehová alce sobre ti su rostro. Y uno dice, ¿por qué repite acá? Porque yo creo que aquí está profetizando esta gloriosa verdad de Apocalipsis 22, que va a alzar el rostro y también nos va a levantar el rostro a nosotros y vamos a poder verlo cara a cara. Veremos su rostro. ¿Y eso qué va a significar? Que el Señor pondrá paz, habrá paz, y esa paz entre Dios y los hombres es Cristo. Gracia y paz a ustedes.
queridos hijos del Señor. Mis queridos, qué grandes bendiciones, inescrutables bendiciones hemos podido conocer a lo largo del estudio de Apocalipsis. Qué increíble todo lo que el Señor nos ha permitido conocer. Y nos damos cuenta la riqueza de estudiar toda la Escritura. Cuando uno analiza Apocalipsis, nos damos cuenta de la cantidad de líneas que llegan ahí. Y les muestro una imagen que ya les he mostrado en varias sesiones. Cuando uno conecta los versículos bíblicos y uno ve las referencias cruzadas y cómo un versículo cita a otro y traza las líneas, un caballero, un señor Harris, hizo eso y descubrió estas 65.000 líneas que unió entre Génesis y Apocalipsis. Y la Biblia, la verdad es que si uno lo ve en esquema se ve así, como ustedes ven en imágenes, como un arco iris lleno de líneas que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nos damos cuenta que la línea del rostro está aquí también. Desde Génesis a Apocalipsis uno puede ver esta historia de cómo el Señor, en su eterna misericordia, quiso que lo conociéramos. Qué bendecidos somos de poder conocer al Señor. Y en Apocalipsis 20, 21, 22 llegan muchísimas líneas. Les muestro un par de ejemplos en un esquema que me facilitó una hermana en la iglesia que está haciendo un estudio y que se lo agradezco, que en ese estudio le mostraron cómo muchos temas que parten en Génesis 1, 2 y 3 llegan a Apocalipsis 21, 22. Y dice esto. Aquí lo podemos ver, muchos de estos temas ya los tocamos. En Génesis 1.1 dice Dios que cómo Dios creó los cielos y la tierra. Apocalipsis 21.1 vemos que hay un nuevo cielo, una nueva tierra. En Génesis 1.5 dice que a las tinieblas llamó noche. En Apocalipsis 21 vemos que ya no habrá noche. Y ahí vemos una línea cómo termina. En Génesis 1.16 dice que Dios hizo los dos grandes lumbreras. Y en Apocalipsis 21.22 hablamos que ya no hay necesidad de solo luna. No significa que no estén, pero no hay necesidad al menos. En Génesis 2.17 dice ciertamente morirás. En Apocalipsis 21 dice ya no habrá muerte. En Génesis 3.1 Satanás aparece. En Apocalipsis 20 Satanás desaparece, es lanzado al lago de fuego. En Génesis 3 entra la inmundicia. En Apocalipsis 21 dice ya no entrará ninguna cosa inmunda. No entrará ninguna cosa inmunda en la ciudad de Dios. En Génesis 3, 8 al 10 dice que se suspende la morada de Dios, de los hombres con Dios, ¿no es cierto? Los echa del jardín. En cambio, en Apocalipsis 21 vemos como Dios mora con los hombres. En Génesis 3:13 vemos el triunfo inicial de la serpiente, pero ¿quién vence finalmente en Apocalipsis 20? El triunfo final del Cordero. En Génesis 3:16 vemos que el Señor dice multiplicaré en gran manera los dolores. En Apocalipsis 21:4 dice ya no habrá dolor. En Génesis 3:17 se maldice la tierra. En Apocalipsis 22 dice ya no habrá más maldición. En Génesis 3:19 el hombre pierde el dominio. En Apocalipsis 22:5, que el que acabamos de leer, dice que reinarán por los siglos de los siglos. El dominio ha sido entregado nuevamente a los hombres por medio de ¿quién? Del Rey de Reyes, Jesucristo, que lo gana legítimamente. En Génesis 3:23 el paraíso es cerrado. En el Apocalipsis 21 lo vemos plenamente abierto. La puerta es Cristo. En Génesis 3:24 vemos acceso al árbol de la vida, un acceso que se había perdido en Génesis 3:24, pero que es ganado por Cristo y que volvemos a tener recuperado en Apocalipsis 21 y 22. Estuvimos hablando del árbol de la vida en la otra sesión. Génesis 3:24 dice que Dios echa fuera al hombre. En Apocalipsis 22:4 ahora ellos ven su rostro. Y esto es precisamente el tema que estábamos hablando hoy día. El Señor nos echó fuera, ¿sí? Por el pecado. Era necesario echarnos fuera del jardín, porque si no éramos consumidos por su santidad. No podíamos tolerarlo. Y sin embargo la promesa futura es que estando en Cristo veremos su rostro, es decir, perfecta unidad, perfecto conocimiento del Señor. Qué preciosas promesas tenemos en Cristo, mis queridos. Qué preciosas promesas tenemos en Cristo. Nada se compara a esas gloriosas promesas. Y Juan, 1 Juan 3, 2 y 3, lo dice
yo creo que de manera perfecta, como para terminar esta sesión, amados, ahora somos hijos de Dios, si ya somos adoptados en Él. Pero ojo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Hay mucho aún, dice que vamos a crecer. Pero sabemos algo, que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, semejantes a Jesús, el Verbo unigénito de Dios, semejantes a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser semejantes a Él? ¿Y qué es lo que ahora aún ocurre? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es tu esperanza, es tu gozo ver el rostro de Dios. Es tu esperanza el ver a Dios tal como Él es. Mis queridos, si esa es tu esperanza, entonces purifícate a ti mismo, conságrate a Él, aléjate del pecado, persevera en el bien, ayuna, ora, no dejes de congregarte, estimula a los hermanos al amor, sobre todo sabiendo que aquel día se acerca. Mis queridos, hay mucho bien por hacer. Llama por teléfono a los necesitados, a los afligidos, visita a los enfermos, da dinero a los pobres, dedica esfuerzo y trabajo para bendecir a otros, ora por las misiones, está pendiente de los hermanos. Mis queridos, hay mucho trabajo que hacer. Evangeliza, predica a Cristo, testifica con palabras y obras. Purifícate a ti mismo, porque viene una gloria que no se compara con cualquier gloria terrenal, con cualquier honra terrenal que pudiésemos tener. Así que, amada iglesia, persevera en el Señor. Y ahora sí que termino con Apocalipsis 22, 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que, queridos, estas palabras son fieles, son verdaderas. Glorifiquemos al Señor por esto. Señor, tus promesas la verdad es que son asombrosas. Me toca predicarlas, me toca enseñarlas, pero yo mismo no logro comprenderlas. Van más allá de lo que pueda comprender. De cómo, siendo criaturas caídas, enemigas, tú no solo nos adoptas, tú nos prometes tratarnos como tratas a Cristo. Es decir, que podamos ver tu cara. No logramos entenderlo si sabemos que tú vives en una luz inaccesible. Pero te glorificamos. Simplemente te glorificamos, te alabamos. Ayúdanos a purificarnos, Señor, a consagrarnos para ti, entendiendo el infinito privilegio al cual nos has llamado. Te amamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.